amigos de History Beats, estoy muy feliz hoy de tener esta sesión. ¿Se acuerdan que les habíamos prometido los tips para escribir con Laura Martínez Belli? Pues miren, qué sorpresa tenemos hoy. No nada más tenemos a Laura, que no se las necesito presentar, ya la conocieron, la autora de Carlota, la autora de esta otra novela preciosa, increíble, entrañable, que ya discutimos también con ella, pero ahora tenemos a Verónica Yaca. Bienvenida, Vero. Les cuento, Vero es escritora de novela negra, ganadora del Premio Nacional de Novela Negra en 2015. Vero, mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Aida, y gracias a Lau por la complicidad de siempre. Pues está increíble porque pues ahora vamos a tener a estas dos grandes autoras para que nos den estos tips para escribir, que habíamos dicho que pues lo vamos a hacer una vez al mes. Entonces pues ya estamos en esta primera y yo les dejo la palabra. Lau, empecemos. Ay, pues hola a todos, gracias por estar aquí. Siempre es reconfortante que alguien que tiene la práctica de escribir te vaya dando como sus tips, ¿no? Porque yo doy muchas clases de escritura, Verónica también, y siempre hay cosas que la gente te pregunta, ¿cómo es tu proceso creativo y demás? Pero el proceso creativo como que es algo muy personal, yo creo, y cada quien tiene como su propio proceso, pero sí hay normas para el oficio que creo que podemos ir compartiendo con estos videos y que les van a servir mucho para emprender sus trabajos. Hay normas que te vas dando cuenta que funcionan, ¿no? No es que haya reglas para escribir, pero sí hay ciertas normas del oficio que viene bien conocer. Por ejemplo, y esta yo creo que es la primera con la que hoy me gustaría empezar, no sé tú, Vero, ¿qué opinas? Sería la famosa frase esa que se dice mucho de muestra, no digas. Claro. Muchísima gente cuando se mete a los talleres y le dices, muestra, no digas, lo primero que te dicen es, pero ¿qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir eso. Y me ha pasado que mis alumnos lo que tienden a confundir es a describir en exceso una acción. Es decir, que ellos confunden mostrar con describir al detalle algo que está haciendo un personaje a lo mejor, ¿no? También se puede decir que es mostrar, no explicar. A lo mejor en español sería muestra, no expliques, porque el muestra, no digas es del inglés, ¿no? Show, don't tell. Pero yo creo que en español queda mejor el muestra, no expliques. ¿Por qué? No cuentes, ¿no? Porque, O no cuentes. No cuentes, exacto. Ah. Porque es verdad que cuando uno está escribiendo, por ejemplo, novela, en el caso de la novela, tú vas, hay algunos episodios en donde vas compaginando el mostrar con el resumir, ¿no? O sea, vas haciendo una mezcla de resumen con mostrar. Pero normalmente cuando la acción se dinamiza más es cuando estás mostrando. ¿Y qué es mostrar? A ver, Vero, ¿tú qué le dirías a tus alumnos? ¿Qué sería mostrar? Si les tuvieras que explicar, ¿cómo se los explicarías? Pues mira, Yo tengo mi teoría, pero ahí te lanzo tú primero al ruedo. Ya, bueno. Esto de que la acción sea lo importante en una novela, yo me la pasaba también hablando mucho con mis alumnos de mostrar y no contar, ¿no? Entonces, había algunas cosillas que hacía de trampa, ¿no? Porque también lo que creen muchos es que mostrar quiere decir adjetivar, ¿no? Entonces, yo les decía, muéstralo con un verbo, o sea, usa un verbo en vez de un adjetivo, ¿no? ¿Qué haría un personaje para decir que está triste, ¿no? Entonces, ¿qué acción pondrías a hacer a tu personaje para que nosotros lo viéramos triste sin que nos tuvieras que decir que está triste, ¿no? Entonces, esa es, pues como la regla básica, ¿no? Para empezar a mostrar es cambiar siempre los adjetivos por verbos, ¿no? Mira, esa es buena, no se me había ocurrido en explicarlo así. Sí, sí, y usar diálogos, porque los diálogos es lo más demostrativo que hay, ¿no? Entonces, claro. Si de pronto quieres que un personaje, tienes que explicar que un personaje fue a casa de su mamá y entonces le dijo, pero generalmente contamos, ¿no? Decimos, ay, fui a casa de mi mamá y entonces nos sentamos y me dijo, ¿no? Y si en vez de contarlo, haces el diálogo, ¿no? Representas la escena de cuando fue la madre, ahí también ya estás mostrando, no estás contando. Claro. Por ejemplo, si quieres decir que un personaje es deshonesto, en lugar de decir Margarita era deshonesta, quizá lo mejor es mostrar a Margarita que está pagando
en el súper y que la cajera adolescente le devuelve $10 de más, ¿no? O 100 pesos de más. Y que Margarita se da cuenta. Y en lugar de decir, y es una chavita, la cajera que se ve que está empezando, y en lugar de decir, le voy a devolver el dinero, mira, te has equivocado, había un error, ella se calla y se lo queda. La próxima vez que Margarita haga algo deshonesto, para el lector será muy claro que esa mujer es deshonesta. Claro. Y tú no has tenido que decir nada, no has tenido que explicar nada, lo has mostrado con acciones, que es lo que decías tú, Vero, ¿no? Con un verbo, con una acción. Uh-huh. Eso es mostrar. Muchos alumnos míos yo he notado que cuando les digo, muestra, no digas, lo que me hacen es unas parrafadas enormes de acciones en cámara lenta, así, agarró el vaso, levantó la mano, se acercó a la boca, la taza, inclinó, dio un trago, lo volvió a poner, o sea, yo no sé, como que van describiendo paso a paso lo que está haciendo un personaje en ese afán de mostrar lo que está haciendo el personaje, y eso no es mostrar. Mostrar es que las cosas se expliquen por sus propios hechos, no porque tú le digas al lector, ahora sí como dicen por ahí, ¿no? Hechos, no palabras. Mira, otra como recurso es pensar no en capítulos, sino escenas. Dividir el capítulo en escenas, ¿no? Y entonces ver la escena como si la estuviéramos viendo en el cine. Yo cuando les explico a mis alumnos, que les he explicado, piensa en una escena, en ese instante su cerebro como que cambia, porque tienes que pensar, y les digo, una escena como lo hubiera pensado el director de la peli, que hubiera dicho, a ver, el escenario, ¿no? el modo en el que están vestidos. En una película interviene la música, ¿no? Que ayuda al cambio de estado de ánimo. Digo, pero cuando estás escribiendo puedes utilizar todos los sentidos, ¿no? Y eso Exacto. Empieza a hacer al relato mucho más sinestésico, ¿no? Y entonces, en cuanto dices a qué huele, en cuanto el personaje toca alguna superficie y la siente rugosa, la siente lisa, o mira y está o muy nublado o muy soleado, ¿no? Cuando empiezas a hacer, tu personaje empieza a actuar, de acuerdo, como si fuera una escena, digo, pensándolo así, en la cámara está aquí, el director está, ¿no? El personaje que va a ser como eso. En ese instante comienzas a mostrar. No sé qué pasa, pero es como tu cerebro hace ahí un cambio y muestra. Bueno, porque está asistiendo a la escena en el tiempo real, o sea, la acción está sucediendo en tiempo real ante los ojos del lector. Está sucediendo en ese momento según lo va leyendo, está sucediendo al mismo tiempo a los personajes y al lector que está leyendo. Por eso siempre lo que es escena se hace, las partes importantes de la novela o las partes importantes del relato se muestran con escenas y las partes que no son tan importantes para la trama se muestran con un resumen. Es bien interesante lo que dice Vero y que apoyas tú, Laura, porque justo esto que dices, la diferencia de escribir un libro a una película, porque justo cuando hay un guión donde dice, y él olía como a tierra mojada, luego, ¿cómo haces esa escena en el cine? O sea, si no es oliendo literal la tierra mojada, ¿cómo haces que él se imagine si no es con una escena imaginativa? Es decir, escribiendo es mucho más fácil porque tienes la pluma y entonces tú puedes escribir sus sentimientos, su imaginación, lo que piensa, lo que siente, cosa que en el cine pues es más complicado mostrar, ¿no? Claro, en el cine como tiene otro lenguaje, todo es mucho más visual y mucho más dialogado, o sea, le pasa como en una obra de teatro. De hecho, cuando lees un guión, todos esos guiones que se pueden encontrar en internet, que están trepados, guiones de películas, pues son diálogos, la fuerza está en la palabra y luego hay pequeñas acotaciones de ambientación, ¿no? O a veces pequeñas acotaciones entre paréntesis de dice llorando o angustiado, o sea, una nota como para dirigir al actor que va a leer ese diálogo y que lo va a interpretar, ¿no? Pero cuando estás escribiendo no tienes ninguno de esos apoyos visuales y es otro lenguaje. Entonces, lo que decía Verónica, ¿cómo tú transmites todas esas emociones que tienes que transmitir con palabras? Pues a través de los sentidos, porque los personajes tienen que experimentar y aprender lo que viven a través del cuerpo.
sea, muchas veces también pasa que los escritores noveles que están aprendiendo a escribir, todo lo transforman en pensamiento. Y pensó, y pensó, y pensó, y pensó. Y es verdad que nosotros pensamos, pero no solamente pensamos, sentimos con el cuerpo. Entonces hay que transformar esas sensaciones con la sinestesia, o sea, a través del gusto, a través del olfato. En los libros huele mucho, las páginas huelen mucho. Y de hecho es algo que los lectores dicen cuando están leyendo, es que en este libro yo podía oler el pescado frito, yo podía oler, y el olor es algo que está muy presente en la literatura, es muy curioso. Y es verdad, una calle, como decía Umbral, ¿no? Una calle con olor a pan lo dice todo. Y entonces creo que ese es otro tip que tiene que tener la gente, ¿no? Que cuando esté escribiendo no solo sean visuales, porque es verdad que ahora somos muy visuales y todo, como dice Vero, pensamos en la película, ¿no? Y entonces pensamos transformamos todo a través de los ojos, que se ve, pero no es solo que se ve, es que se siente, que se escucha, que se huele, ¿m? Y a través de eso las escenas se hacen mucho más ricas que si solo estás diciendo y miro para allá y giro para allá y miro para allá y una mirada así y una mirada así. Y yo creo que esto es lo que hace que de pronto, digamos, que el libro fue mejor que la película. Porque, y quizá es que, claro, hay que resumir un libro, ¿no? Un tocho en 2 horas que siempre le quitas muchas escenas. Pero independientemente de todas las escenas que le quitas, es que cuando estás leyendo, que es una actividad, que yo siempre lo digo así, es una actividad, o sea, cuando de pronto decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? Ponte a hacer algo. Decía, pues estoy haciendo algo, estoy leyendo, ¿no? Y es una actividad en la que está interviniendo todo tu cerebro, está activando las zonas en donde están los sentidos. Entonces, si está oliendo el personaje, en tu cerebro, en ese instante se activó esa misma zona. ¿No? Cosa que no sucede en el cine. Cuando en el cine ves que huele a alguien, lo ves, ¿no? Y entonces, como estás muy atenta únicamente con la vista, ¿no? Entonces, tu cerebro no tiene esta misma reacción de cuando huele, de cuando escucha, de cuando toca. Tu cerebro está haciendo... Por eso, muchas veces cuando lees, terminas durmiéndote. ¿Por qué? Porque terminas cansada. O sea, no es que te estés aburriendo y... No, en realidad te vas cansando. Tu cerebro se va agotando de la actividad, ¿no? Que tiene. Y sobre todo si estás leyendo algo muy complicado, ¿no? Entonces, tu cerebro va prendiendo y prendiendo zonas y te cansas. Entonces, por eso la experiencia es mucho más profunda y mucho más sinestésica en el libro que en el cine, ¿no? Además, en el cine viene toda esta... yo que escribo, por ejemplo, novela negra en el cine, antes de que suceda algo, la música te va avisando. ¿No? Te va avisando qué va a pasar. O el silencio, porque también eso pasa. En el cine juega mucho con que esté sin ruido de pronto la pantalla, ¿no? O sea, sin ningún soundtrack. Y sabes que algo va a pasar cuando hay ausencia, ¿no? De sonido. O cuando hay, ya sabes ciertos tonos, ¿no? Que significa suspenso, que significa alegría, que significa, ¿no? Y en el libro, ¿no? En el libro todo el trabajo lo hace tu cerebro. Es cierto. Independientemente de que tu imaginación, tú te imaginas a los protagonistas de una manera y nunca el cine va a llenar esa expectativa que tienes. Al que te pongan ahí vas a decir, no, ese no es. Sí, así. Claro, y además también pasa lo que decíamos antes, ¿no? Que el lenguaje de las películas, pues hay muchísimo diálogo. En una película en donde no hablen mucho, pues es una película lenta, es una película aburrida, vamos a decir entre comillas, que no, o sea, no estoy diciendo que lo sea así, ¿no? Pero tendemos a pensar eso. Mientras que en los libros hay momentos de pausas digresivas o pausas descriptivas en donde te hablan de un paisaje a lo mejor, que la prosa es lo que está llenando ese momento, y en la película esas partes no las ponen porque son partes vacías de acción, o sea, cuando no hay acción. Entonces, por eso son lenguajes distintos, ¿no? Pero sí es verdad lo que decía Verónica, que para que el lector viva en ese momento lo que está sucediendo, tienes que poner una escena. Y también es importante que aprendan a distinguir qué es lo importante de su relato. También me ha pasado que me encuentro con alumnos que partes de una tensión narrativa altísima lo hacen en estilo indirecto
y le dijo esto y le contestó aquello. Pero muchachos, si es una escena en todas con todas las de la ley, pon eso en un diálogo directo, haz la escena, muéstralos, no digas, muéstralos qué se dicen, qué se contestan y crea esa atmósfera, ¿no? Esas son, es importante también identificar cuáles son las partes de mayor tensión narrativa en tu capítulo, ¿no? O en tu cuento, o en tu relato, para saber que eso va en escena. Las partes importantes van siempre con una escena. Y sabes que también el lenguaje no verbal, ¿no? O sea, estamos hablando del uso de la prosa y todo lo que tu personaje no dice, dice. Claro. A veces en los libros hay más de lo que está entre líneas que lo que está, ¿no? Explícito. Entonces, yo creo que también fijarte pues, ¿qué harías tú, ¿no? Si te dan una mala noticia, una buena noticia, si estás comiendo, si te gusta, si no te gusta. Es un ejercicio y yo creo que esto es como uno de los consejos más importantes, es observar. Y observar todo el día. O sea, yo creo que la mirada del escritor tiene que ser como... Mira, yo cuando trataba de explicar en clase bueno, porque también doy clases de yoga, bueno, daba por lo menos en México, pero esta expresión que tienen los budistas o los yogis de estar despierto, yo creo que es una actividad que tenemos que tener los escritores ya, o sea, de siempre, estar atento a lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque cuando estás escribiendo una novela es una cosa muy chistosa que el mundo te va presentando algunas escenas que justo es lo que necesitas o lo que estabas buscando ¿no? Para continuar o para una escena o para un capítulo o para un personaje. Y tienes una mirada distinta, o sea, yo tengo amigas que siempre me decían, yo soy la típica amiga, y Lau no me dejará mentir, que les digo, ya te cortaste el pelo, ya te lo dejaste largo, ya eres güera, ya traes mechas, ya traes... Pero es algo que hago sin darme cuenta, y hasta lo digo sin darme, luego me tengo que callar para no parecer imprudente, pero esa es la mirada del escritor, el darte cuenta, el estar atento, el estar despierto, porque todo eso lo tienes que transmitir. No puedes ser un escritor que no observe el mundo, porque eso es lo que estás contando. Bueno, al respecto de eso, Raymond Carver tiene una anécdota que me parece que es sobre un accidente de tráfico que él presenció, en donde había una mujer embarazada, bueno, que le atravesaron unos fierros. Y entonces que estaba todo el mundo intentando ayudar, la escena macabra, fatal, ¿no? Ya se imaginarán. Y él nada más miraba y decía, tengo que mirar bien para saber cómo puedo escribir esto después. Entonces sí es un poco como una mirada en donde tú vas pensando, o sea, tú vas todo el rato viendo las cosas sabiendo que las puedes escribir después, ¿no? Como en la camiseta que tenemos, Vero, que dice, todo lo que digas puede ser utilizado en mi novela, porque al final tú te nutres del mundo en el que vives, ¿no? Y para poder contar las cosas, aunque yo haga novela histórica, me nutro del mundo en el que vivo hoy. Y te vas fijando, te vas fijando. Y luego también, ¿sabes que es muy importante también, Vero? Y no me dejarás mentir, saber escuchar. Porque, por ejemplo, la dificultad que tiene mucha gente para hacer diálogos radica en que no escuchan. O sea, para YouTube y a la gente que le cuesta diálogo, yo les recomiendo, váyanse a un bar, bueno, ahora no se puede por la pandemia, pero váyanse a un sitio donde haya mucha gente y escuchen cómo habla la gente, ¿no? Sobre todo ahora los diálogos realistas. Obviamente un diálogo nunca va a ser una reproducción fiel de lo que escuchas. O sea, si tú vas luego, porque la gente habla se interrumpe, la gente no lleva un hilo argumental, ¿no? Entonces, si tú en un diálogo pretendes reproducir al pie de la letra un diálogo, y hagan la prueba, graben un diálogo y luego escríbanlo y verán que es un diálogo malísimo. Y a lo mejor tú dices, así se dio, está grabado tal cual, pero es que un diálogo no es una reproducción 100%
idéntica a la realidad, es una reinterpretación de la realidad. De hecho, cuando leemos un diálogo, nunca vamos a oír un diálogo así en la vida real. Así la gente no habla. Es mucho más interesante un diálogo literario o un diálogo de una película, ¿no? Aunque da la sensación de verdad, da la sensación de verosimilitud. Parece que hablan así, pero en la realidad no, la gente no habla así. Y sin olvidar en los diálogos lo que ahorita decías de que la literatura es un ejercicio estético, ¿no? Exacto. Y no podemos perder de vista, por más realista que queramos hacer el diálogo, que es un ejercicio que tiene que ver con la belleza, ¿no? Y que tienes que tener ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? Que van a hacer que tu lectura además, ¿no? Cuando el lector esté en tu libro, tenga hasta cierto ritmo, ¿no? Yo creo que también tenemos que encontrar esto que es nuestro tono natural de contar, nuestra voz natural, que tiene cierto ritmo, que al final es también lo que engancha, porque la literatura es, y García Márquez lo decía, tiene su fondo musical, ¿no? Y entonces el modo en que cada escritor encadena las palabras va produciendo este ritmo, que al final lo traduces, ¿no? En esto de los diálogos, en todo, pero esto es un ejercicio estético, ¿no? Y las voces, porque ahora que mencionas eso, otro tip, por ejemplo, que se les podría dar a los chicos que están queriendo aprender a escribir, es que una novela o un relato se compone de diferentes voces. Sobre todo yo diría una novela, porque un relato a lo mejor solamente tiene una voz o muy poquitas voces, pero en una novela sí hay más. Para empezar, las voces de los personajes que no tienen por qué sonar igual a la voz del narrador. Una voz es la del narrador que nos cuenta la historia y otra voz diferente la de los personajes. Y cada personaje con su propia voz, además, ¿no? Porque dos personajes no deberían nunca hablar igual. Que eso es algo también complicado de hacer. Me preguntan, ¿pero eso cómo lo haces? Yo creo que conociendo muy bien a tu personaje. O sea, también esto de el ser escritor tiene algo de esquizofrenia, porque escuchas voces. O sea, realmente le vas poniendo a cada personaje una personalidad y como cada persona real del mundo, no hay dos personas que hablen igual. Aquí estamos tres y las tres hablamos diferente. Si tuviéramos que hacer un diálogo de nosotras tres, por escrito se debería notar quién es quién sin necesidad de acotación, sin necesidad de poner dijo Vero, dijo Laura, porque cada una hablaría diferente y aunque de vez en cuando recordaras quién está hablando para que no se perdiera el lector, la personalidad de esa gente se debería notar por cómo hablan, por cómo piensan, por cómo se expresan de las cosas, ¿no? Que volvemos un poco a la pregunta inicial del muestra, no digas. A través del diálogo se muestra muchísimo, o sea, ya el narrador puede explicar durante páginas cómo es un personaje, pero en el momento en que abre la boca ese personaje, se mostrará ante el lector sin intermediarios y el lector lo conocerá por cómo se está expresando. Entonces, si es un personaje violento, ¿no? Se tendría que ver por cómo habla, por cómo se dirige a la gente. Laura. Igual que en la vida real, cuando alguien abre la boca, que uno dice, ese es un patán de primera, ¿no? Por lo que acaba de decir, pues igual. Eso se logra en una parte antes de empezar a escribir, cuando haces construcción de personaje, o este personaje va evolucionando. Tú como escritora, la pregunta es para las dos, también para ti, Vero. Como escritoras, ¿ustedes piensan a lo mejor en sus personajes principales antes y desarrollan todo un perfil de personaje con personalidad, emociones, todas estas cosas, estas cualidades, defectos de las que nos están hablando y a partir de ahí es más fácil o el personaje va cambiando, va cobrando vida, va transformándose va transcurriendo la historia? Bueno, ¿quieres contestar tú, Vero, o voy yo primero? Nomás, antes de que contestes esto, quiero, respecto a lo que estabas diciendo, esto nada más para cerrar lo que estabas diciendo, del narrador y el escritor, ¿no? Es que todos los que escriben tienen que saber que el que escribe no es el escritor, sino es el narrador. O sea, el escritor hace el ejercicio de mover la mano o teclear, pero el que está contando es
es el narrador, ¿no? Son como niveles, como aquí está el escritor y este es el narrador, y este es el que está contando, ¿no? Creo que la escritura debe de tener ser un ejercicio de humildad, ¿no? De callar al ego del escritor y dejar que el narrador sea el que cuente, porque parece, esto es lo más esquizofrénico de la escritura, pero así es, o sea, el escritor y el narrador son dos personas. Y entonces cuando de pronto te dicen que tus personajes hablan como tú, es que metiste el ego, metiste ahí una cucharita en donde tú querías decir las cosas como tú quieres y no como el narrador o el personaje lo hubiera dicho, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Es una voz diferente. Sí, es una... Mira, pues de los personajes, yo las primeras novelas no las planificaba. Entonces me pasaba un poco esto que dices, que sobre la marcha yo iba conociendo a mis personajes. Pero ahora que sí planifico, porque la experiencia es un grado, como dicen, ahora que sí planifico mis novelas y que sé qué les va a pasar a mis personajes desde antes de ponerme a escribir, sí tengo una personalidad definida desde un principio. No soy mucho de hacer fichas de personajes, pero sí sé cómo son, o sea, sí me pongo notas. No sé si aquí tengo mi cuaderno, no sé si aquí tendré notas de personaje. Fíjate que creo que de personaje no tengo notas, pero sí tengo claro el viaje que van a hacer desde el principio, ¿no? Entonces, más o menos sé cómo son en cada determinado momento de su vida, de la vida que les he inventado, sé más o menos cómo es ese viaje, ese arco narrativo. A lo mejor durante el trayecto se inclinan más hacia cierta tendencia que no les tenía tan clara desde el principio, pero sí me los imagino bastante bien cómo son. Y así como los personajes planos, los que son planos sé muy bien cómo van a ser desde el principio hasta el final. El redondo, pues como tiene un viaje más complejo, a lo mejor te digo, tiene chispazos de cosas que no le había visto, pero en general sí sé cómo son desde que empiezan. Y desde luego lo que me revela más cómo son ellos es cuando tengo que meterme en su pellejo para hacerlos hablar. Cuando me meto en su pellejo para hacer un diálogo y los escucho, o sea, yo misma leo después el diálogo y los escucho hablar, ellos como que se revelan ante mí ya en carne y hueso. Pero no soy muy de hacer fichas de personajes. Vero creo que sí hace fichas, ¿no? Tú sí haces fichas. Yo sí hago fichas, pero también me pasa lo que tú decías, no las he hecho siempre, ¿no? Conforme he avanzado en los libros, he empezado a hacer fichas cada vez más complicadas. Porque me di cuenta, por ejemplo, que mis personajes de pronto tenían demasiados rasgos míos, ¿no? Y me refiero a cosas que ni siquiera son que te fijes, que tú haces y que de pronto a través de los personajes he entendido cosas que yo hago, ¿no? Entonces me empiezo a dar cuenta que les voy dejando cositas mías, ¿no? Entonces a mí la ficha me permite hacer unos personajes mucho más claros. No sé muchas cosas, o sea, sí dejo que haya sorpresas, ¿no? Pero lo que sí hago mucho es uno es que desde que estudié el enneagrama, a cada uno le doy una personalidad respecto al enneagrama, porque si no todos son 4 como yo, ¿no? Y entonces, como es tan claro el enneagrama, de pronto, y yo es uno de los, dentro, cuando estaba dando cursos de novela, en lugar de dar un curso de personaje, les doy curso de enneagrama, para que más, ¿no? Entonces, pongo, no sé, a uno que es muy justiciero, otro que es muy femenino, otro que es muy trabajador, otro que es muy soñador, otro nada más, y voy como escogiendo las personalidades conforme al enneagrama y conforme a su signo del zodiaco. O sea, como que a mí sí y entonces de ese modo no se parecen tanto a mí, o sea, seguramente tendrán un montón de rasgos míos, ¿no? Porque, bueno, al final del cabo no te puedes escapar, ¿no? Pero así los acoto y empiezan a actuar y a interactuar y a hablar, ¿no? Conforme a esta personalidad. Me ha pasado que de pronto yo digo, bueno, este es un personaje 1 y de pronto encuentro que no era un 1, que era un, no sé, un 9, ¿no? Pero ya no es un 4, ¿no? Ya tienen una personalidad propia, ¿no? Y tengo
su fecha de nacimiento. Para mí es muy importante el día que nacieron, ¿no? Por ejemplo, el año, el mes y el día. Y te digo que el signo del zodiaco. No, pues sí tienes un montón de cosas de tus Sí, me personajes, gusta. o sea, Es sí, que sí los pones muy detallados. o sea, bueno, pero eso yo lo sé, no es que lo escriba. O sea, eso es para mí. Ah, No, sí, claro, para ti. Las fichas son para uno, es que información. eso es algo súper importante, que a lo mejor la gente piensa que hacer una ficha de personaje quiere decir que todo eso tiene que ir en la novela, y no, eso es solamente pues un placer culposo para ti, para conocer cosas de tu personaje, que te ayuden a lo mejor a saber cómo va a responder en determinada circunstancia en la trama, ¿no? Eso es un divertimento también. Sí, a mí eso es lo que pasa, que también me gusta. Y como yo hago y resuelvo mucho en cuadernos, acuérdate que a mí lo que me encanta es el cuaderno, entonces se vuelve una actividad muy artesanal, ¿no? Que también eso me gusta la parte de meter colores, de meter, ¿no? Usar plumas, diferentes y hasta fotografías. A veces cuando no tengo tan claro un personaje, es muy chistoso, pero lo he hecho un par de ocasiones y me ha funcionado. He escrito el nombre completo en internet y me salen pues ya, obviamente siempre hay una persona que se llama como tu personaje. Y entonces, bueno, conforme me salen, algunos de pronto han coincidido con más o menos la idea que tenía y entonces lo imprimía, ¿no? Imprimía su foto y la pegaba en el cuaderno, ¿no? Y entonces ahí tenía también la foto. Pero porque a mí me gusta hacer todo ese Sí, eso, trabajo. eso forma parte de tu proceso creativo, o sea, a ti se te disparan las ideas haciendo ese tipo de cosas. Yo no, ¿ves? Yo para nada hago eso, para nada. Está increíble esto. Oye, Laura, a ver, hablabas de dos tipos de personajes planos y redondos. A lo Hmm. mejor la gente que nos escucha no entendemos bien cuál es la diferencia entre un personaje plano y un personaje redondo. Mira, un personaje redondo es un personaje que evoluciona a lo largo de la trama y que no es el mismo el que empieza al que termina, ¿vale? La novela. Normalmente los protagonistas son siempre redondos, porque es un personaje que hace un viaje interior o exterior o como sea, pero hay una evolución, de que arranca la novela, le pasan cosas que lo hacen evolucionar y llegar a una conclusión final, y a eso se le llama redondo, ¿vale? Pues porque es un personaje que en español en lugar de redondo deberíamos llamar complejo, más que redondo. Es Y que luego están los personajes planos. el redondo se llama, o sea, también es un personaje redondo porque lo que decías es una en inglés, ¿no? Pero porque hablaba de una esfera, ¿no? Cuando tú tienes un personaje eh, muy bien, ya sea en tu cuaderno o en tu cabeza, pero lo tienes muy completo, muy, sabes quién es, entonces no tiene aristas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por eso se habla de un personaje redondo, que no tiene estos picos que de pronto brincan y dices, y en la novela brincan, ¿no? La novela de Sí, pronto tiene reacciones que no debería tener. Entonces, un personaje redondo es eso, es una esfera, es un personaje, por eso se llama, es un personaje perfecto. claro, como cuando dices está muy redondito todo, ¿no? O sea, está como muy pulidito, eso es un personaje redondo. Y un personaje plano que en español tiene una connotación peyorativa, porque plano es como simple, ¿no? Nosotros entendemos plano como simple. En realidad no es un personaje simple, sencillamente es un personaje que no tiene tantas aristas, que no tiene tantas evoluciones y suele ser igual el que empieza que el que termina la historia. En los cuentos, en los relatos cortos, los personajes suelen ser planos porque no tienen el espacio ni el tiempo de evolucionar como en una novela. Y eso no los hace ni peores protagonistas ni nada, sencillamente en un cuento de 3 páginas, de 800 palabras, no da tiempo a evolucionar. Es el mismo personaje el que empieza que el que acaba, nada más le pasa algo. ¿Vale? Entonces, no necesariamente todos los personajes tienen que ser redondos, no todos los personajes tienen que cambiar o vivir experiencias traumáticas y evolucionar y aprender cosas para que una historia funcione. En los cuentos son personajes planos casi todos y hay cuentos maravillosos. Porque además recordemos que todas estas definiciones vienen de lo anglosajón, que son los que empezaron con la teoría literaria de la ficción, y entonces pusieron estos nombres, ¿no? No sé cómo se dice, plain, pero no es que sean personajes
que no merezcan la pena. De hecho, todos los secundarios suelen ser planos también. Y los personajes secundarios cumplen funciones importantísimas para que la trama pueda avanzar. Y son lo que pasa es que con planos son personajes que no se va a enganchar tu cerebro. O sea, el personaje secundario, ¿no? Ese es importantísimo. Ese también yo consideraría que tiene que ser un personaje más complejo, ¿no? Porque, ¿no? Si pensamos en los secundarios, pensemos en, no sé, en Sancho, o pensemos en El Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? Pero Sancho no es secundario, Sancho es coprotagonista, más bien, ¿no? O sea, el secundario como coprotagonista, ¿no? O sea, pensemos ahí, ¿no? Yo pienso en los que son más planos, en personajes fácil de dejar en el camino, ¿no? Porque son personajes que van empujando a la acción, y van empujando a la historia, y van... Y hay secundarios que solamente aparecen durante determinados capítulos y luego desaparecen, que es lo que dices tú, que cumplen una función y ya está. Y ya, ¿no? Y a veces ni siquiera es que tengan un nombre así que te enganche, ¿no? A veces son funciones o estereotipos, ¿no? Sí. También, como decir el Batman, ya, tienes Bueno, de hecho, con las funciones de prop son 28, creo que son 32 funciones que Vladimir Prop, un escritor ruso, se puso a investigar los cuentos rusos, ¿no? Y entonces él descubrió, o más bien relacionó, que hay 32 funciones que siempre se cumplen a rajatabla en todos los cuentos clásicos rusos. Y son las famosísimas funciones de prop. Y entonces las funciones de prop empiezan, primera función, alejamiento. El héroe se aleja de casa, ¿no? Segunda función, prohibición. Al héroe se le prohíbe algo. Tercera función, ¿cómo se dice? Transgresión. El héroe transgrede la prohibición, ¿no? Y entonces así va estudiando todas las funciones y en efecto, tú ves los cuentos y hasta incluso películas enteras y novelas completas, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, se cumplen las 32 funciones de prop al pie de la letra, ¿no? Podrías hacer un estudio. Y también ahí, en las funciones de prop, habla de funciones de personaje, que es lo que dices tú, Verónica. Hay personajes que cumplen una función determinada, la de ayudar al héroe, la de ayudar al antagonista, la de perjudicar al antagonista, la de confundirlo, ¿no? Y se van cumpliendo al pie de la letra también estas funciones en determinadas historias juveniles, sobre todo las historias juveniles todas podrías escribir una novela juvenil solamente utilizando las funciones de prop y te saldría. Y hay también de Joseph Campbell, que es el viaje del héroe. Exacto. Después lo resumió, ahorita te voy a decir, es que no me acuerdo cómo se llama el otro escritor, pero bueno, Joseph Campbell fue el primero que lo estudió en el poder del mito y esto mismo hacía, empezó a investigar cómo estaban escritas las mitologías, ¿no? Eso es. Pero lo dividieron en 12 pasos, que como tú dices, es lo mismo que sucede en El Señor de los Anillos, en La Guerra de las Galaxias. De hecho, George Lucas dijo, bueno, voy a cumplir estos 12 pasos y sus personajes lo hacen, ¿no? Entonces, y sí, o sea, sí, un escrito lo que pasa es que estos 12 pasos del mito que hablaba Joseph Campbell es lo que hacían las tribus antiguamente, ¿no? Cómo evolucionaba el ser humano, cómo de pronto cuando eran adolescentes los dejaban, ¿no? Los mandaban a la cueva a matar al lobo, al oso, lo que fuera, ¿no? Y es cuando se enfrenta y entonces crece y es adulto. O sea, realmente son 12 pasos que yo no sabía esto de los 32, que están como en nuestro ADN, como si lo recordáramos, como si supiéramos qué es lo que tiene que pasar para que nos convirtamos en héroes, ¿no? Y qué es lo que le va pasando a nuestro personaje, ¿no? Y para contar historias, o sea, porque finalmente tú lo que estás contando es, pues eso, una historia, ¿no? Y entonces la historia, la trama, la importancia de la trama, hay quien decía por ahí que la trama es el retrato de una vida si le quitas las cosas aburridas, decía uno por ahí, ¿no?
Y es un poco eso, o sea, una trama tiene que tener momentos álgidos, momentos de tensión, momentos de angustia, momentos de qué va a pasar, y así tú vas construyendo una trama hasta la consecución final, ¿no? Y entonces, volviendo un poco a tu pregunta, Ida, eso sí, para tú poder construir, digamos, una trama sólida, te tiene muy, muy bien saber cómo son tus personajes, porque al final los que van viviendo, si tu trama es muy interesante y tu personaje no está bien construido, se te cae. La historia se te cae, porque el lector cuando está leyendo, sus ojos y su atención y todo el trayecto está con el personaje. A ti te pasará como lectora tan buena que eres. La trama está allí, pero el personaje, o sea, tú dices, pero es que este personaje me habló, me dijo, cómo sufrí con él, cómo lloré con él, cómo me angustié, cómo me enojé con él cuando pasó esto. O sea, uno realmente, el lector está siempre con el personaje y el personaje es el que guía la historia. Entonces, de ahí la importancia de construirlos muy, muy, muy bien. En el cuaderno, como dice Verónica, o sea, yo creo que para empezar a escribir una novela, lo primero que tienes que hacer es comprarte un cuaderno, este es mi cuaderno de mi última novela, aquí está, porque además tengo un cuaderno por cada novela, ¿no? Y aquí uno resolver las tramas, poner, miren, lo tengo llenito, llenito, llenito. Responder las tramas, las preguntas, los huecos, las dudas, porque dudas, o sea, si van a escribir una novela, piensen que van a ser una duda andante durante 2 años o más, porque todo el rato te estás preguntando, ¿está bien, está mal? ¿Tiene lógica, no tiene lógica? ¿Por qué siente esto mi personaje? ¿Por qué no? Y, y es muy importante que todo esté resuelto no sobre el papel, o sea, de hecho yo creo que la gran frustración de muchos viene porque se abocan a escribir teniendo muchos hilos sueltos, o se abocan a escribir sin haber hecho la fase cuaderno y entonces esperan a que la inspiración les venga mientras están escribiendo y entonces llegan y topan con pared, siempre van a topar con pared, es mejor topar con pared en el cuaderno que duele menos, porque cuando estás escribiendo 60 páginas y te das cuenta que ya no sabes para dónde es o que tienes que borrar 30 páginas, o sea, hay gente que no sabe borrar un párrafo, imagínate borrar 40 páginas así, de seleccionarlas y dar delete, duele muchísimo, entonces mucha gente las deja porque es incapaz, entonces es cuando ves que las novelas tienen inconsistencias, ¿no? Y yo creo que lo que ahorita decías se resume también en esto de que trama es personaje, ¿no? O sea, lo que hacemos es seguir a un personaje. O sea, de lo que va una historia es de ser un boyerista dentro de la vida de un personaje de ficción, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que trama es personaje y que vamos a seguirlo, ¿no? Porque el ejemplo más claro que tengo de esto es, por ejemplo, el libro de García Márquez, ay Dios, de Noticias de un secuestro, ¿no? Que sabes del final desde el principio, pero tienes que, al que sigues es al personaje, ¿no? Porque ya tienes la trama resuelta, o sea, ya te podrías cerrar el libro y ya sabes lo que va a pasar, pero lo que sigues al que le vas siguiendo los pasos y vas viviendo con él, porque esa es la palabra, vas viviendo con el personaje lo que le va pasando, porque en realidad también eso sucede, tu cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Para tu cerebro lo que está leyendo está pasando, ¿no? Entonces lo que le está pasando a tu personaje también te está pasando a ti, lo estás acompañando. Yo creo que es el mejor ejercicio de empatía, ¿no? Leer es ser completamente, absolutamente empático yo creo que es como una educación, ¿no? Hasta para uno mismo, ¿no? Para aprender a ser empático con los demás también hay que leer, ¿no? Y entonces vas con tu personaje y vas sufriendo con él y vas emocionándote con él y vas riéndote con él. A mí me encanta esa sensación de porque además muchos, cuando están hablando en primera persona, tu cerebro distingue todavía menos la distancia entre el relato y la realidad, ¿no? Y entonces llega un momento en que cuando terminas un libro, a mí luego me pasa que termino un libro y tengo una sensación de orfandad, ¿no? Como que ya los dejé, ¿no? Y me cuesta a veces volverme a enganchar un libro porque me quedé con esa sensación así de orfandad total, ¿no?
Esto que dices, Vero, también aplica a la novela histórica, es decir, ya conoces el final, poniendo, por ejemplo, la novela de Laura, de Carlota, pues todos sabemos lo que le pasó a Carlota, sabemos cómo termina Carlota, sin embargo, sigues enganchada en la trama por esto que tú dices, porque vas acompañando a Carlota, vas sufriendo con Carlota, vas alegrándote con Carlota, es decir, vas viviendo ese proceso, aunque tú ya sabes el final y ya sabes cómo va a terminar, ¿no? Otra de las cosas que estoy súper de acuerdo contigo es esta sensación de orfandad. Yo le decía a Laura que cuando los personajes son entrañables, los extrañas, es decir, si hoy no pudiste leer, pues ya estás con esa cosa de que hoy los extraño, ¿qué habrá pasado? Me quedé picada, ya los quiero volver a ver, estás dormida en la noche y te acuerdas en qué te quedaste, y es esta relación de lector-novela, ¿no? Donde te enganchas y la extrañas y es tu ratito íntimo, tu momento de estar como a solas con tu historia y disfrutarla, ¿no? Claro, se ha dicho y han dicho muchísimos escritores, muchísimos grandes lectores que cuando tienen libros no están solos, ¿no? Cuando tienen, no te sientes solo, estás acompañando y estás acompañado. Claro, claro que sí. ¿Qué más? ¿Cómo ven? Ya tenemos más tips. Acuérdense que esto lo vamos a hacer cada mes. Sí, lo vamos a dejar para... Tenemos muchas cosas, pero bueno, está bien como para empezar. Es que son tantas cosas, una embarradita. Esto fue como la introducción. De todo esto vamos a hablar, yo creo que en detalle, ¿no? Un tema por cada vez. Ahora fue así como todo lo que hay que hablar. Y mira, yo creo que también a partir de que nuestro público vea y le van a surgir dudas, los puede mandar al Instagram por mensaje. Exacto, que nos manden las preguntas o sobre qué cositas tienen dudas y nosotras les vamos diciendo. Exacto, escribimos las preguntas acá y las hacemos aquí en el próximo episodio y entonces podemos ir resolviendo dudas específicas de la gente. Perfecto. Oye, estaba viendo, Ida, que estabas anotando El viaje del escritor, se llama el libro de Christopher Vogler, que así se llama Christopher Vogler, y es El viaje del escritor, y él ahí explica los 12 pasos del viaje del héroe. Y el viaje del héroe es el de Joseph Campbell. Ajá, son dos. Lo hizo en todo un estudio, y Vogler lo que hace es hacerlo súper práctico para los escritores. Ok. Como receta de cocina. Perfecto. Es lo más parecido a receta de cocina que hay. Sí. Aunque no hay receta de cocina, pero esa es la más parecida. Más parecido, sí. Buenísimo. Pues sí, es que a mí mis anotaciones me sirven para poner frases, historias y todo con estos tips así uno por uno y que la gente vea que vale la pena ver todo el programa. Claro, claro que sí. Y pues nada, nosotros encantadas de pasarnos por aquí una vez al mes. Buenísimo, pues ya estamos súper invitadas y también si creen que hay otras personas que puedan unirse a esto, pues mientras más personas seamos, más rica va a ser la discusión y este es un foro que siempre está abierto a toda la gente talentosa. Claro que sí, yo le voy a decir a algunas personas que tengo en mente, amigas escritoras. Buenísimo. Pues buenísimo, yo les agradezco mucho, Laura, como siempre. Vero, mucho gusto de conocerte y muchas gracias por esto y pues espero que nos veamos cada mes y vamos a echar nuestro cafecito con tips para escribir, ¿cómo ven? Muy bien. Perfecto. A Lau, ¿no? Te digo porque esta complicidad de siempre, ya son muchos años de estar. Muchos años. Muchos años, sí. Y pues a ti, Aida, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Adiós, adiós.